Está anunciando un pronunciamiento el registrador Carlos Hernán Penagos, lo hará entre hoy y mañana, sobre la consulta del pacto histórico que debe definir si va una izquierda unida a las elecciones del año entrante. Habla en este momento el registrador en el periódico El Tiempo. Mateo Piñeros. Sí, señor Néstor, y niega el registrador Hernán Penagos esa conversación que dijo Daniel Quintero en Mañanas Blue que tuvo con él o con funcionarios de la registraduría el día de ayer. Él dice que nadie de la registraduría ni él ha hablado con nadie del pacto histórico tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Si le parece, escuchemos lo que dice en este momento el registrador Hernán Penagos. Ahí vas. No, de ninguna manera, no lo que ocurre nadie, es que ni en lo personal, ni nadie del equipo de la registraduría. Estamos concentrados haciendo la evaluación jurídica, no hemos tenido diálogo, más tampoco tenemos por qué hacerlo. Ni tampoco ningún funcionario de la registraduría le pudo haber dicho al candidato que la consulta sí va. Ningún funcionario de la registraduría, esto se resuelve a alto nivel, es decir, desde la oficina jurídica, la delegada para asuntos electorales, y yo puedo decirle. Néstor, en este momento el registrador está haciendo algunas claridades sobre la consulta. Registrador, en este momento la logística que usted anunció ayer se iba a hacer para la consulta, ¿se mantiene o se suspende por la decisión del tribunal? No, hoy en lo que estamos es evaluando la decisión de la acción de tutela que fue fallada en primera instancia y que estamos esperando la comunicación del tribunal y mirando los efectos de ella. Luego, lo que estamos es de hoy a mañana revisando cuáles son los efectos para cada una de las corporaciones, qué ocurriría con esa decisión frente a la Cámara, qué ocurriría con esa decisión frente al Senado de la República y frente a las precandidaturas presidenciales. Estamos concentrados en eso. Luego, de aquí a la tarde o mañana tendremos una decisión muy jurídica, muy rigurosa, entendiendo bien cuáles son las realidades que hoy tenemos frente al registrador, pero se podría suspender, aplazar, cancelar. ¿Cuáles son los escenarios? No puedo dar opinión porque lo primero que tenemos que revisar es cuáles son los efectos jurídicos, lo entiendo, y las consultas en general tienen esas dificultades, que hay que organizar un proceso de llamar a 39 millones de personas a elecciones en un mes, cuando unas elecciones para Congreso y Presidencia las planeamos en más de un año, pero bueno, es la ley, no es culpa de nadie. Luego sí nos implica una exigencia muy grande, estamos revisando, de hoy a mañana miramos cuáles son los efectos del fallo y lo vamos a comunicar sin problema. La consulta cuesta alrededor de 200.000 millones de pesos, que son los recursos que se tienen que proveer para hacer transporte, para imprimir las tarjetas, para realizar la tecnología, para hacer el escrutinio de primer nivel, el escrutinio de mesa, para capacitar a los jurados. Es decir, es toda una logística, insisto, para convocar a 39 millones de personas. No es un tema menor, obviamente es una exigencia muy grande y estamos trabajando para rápidamente dar un anuncio frente al respecto. ¿Usted habló con Daniel Quintero? Para nada, yo no he hablado con ningún dirigente de ningún partido. Listo, son las declaraciones en este momento, Néstor, del registrador. Entre hoy y mañana se tomará una decisión de fondo. La logística de la consulta interna del pacto histórico pues ya se estaba adelantando. En este momento el registrador con su equipo jurídico va a revisar la decisión del tribunal para tomar las decisiones correspondientes. Como usted lo escuchó, esta consulta pues costaría 200.000 millones de pesos y dice el registrador que tiene que tomar una decisión técnica y basada en la ley. Son las 10 de la mañana y 20 minutos. Actualizamos las noticias en Mañanas Blue. Mucha atención. Hay noticia judicial desde la Fiscalía que tiene que ver con presunta vinculación con casos de corrupción de Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde y hoy precandidato a la presidencia por el petrismo, Daniel Quintero. Héctor Santamaría. Pues Ricardo, en el segundo día de las audiencias en donde se definirá si María Janet Rúa García, supervisora del área metropolitana, Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús González Correa del Cuerpo de Bomberos de Itagüí irán a prisión por direccionamiento irregular de 6 contratos con los que habrían obtenido hasta 2.500 millones de pesos, el fiscal del caso aseguró que conocieron el relato de un testigo en donde manifestó que el hermano del precandidato presidencial Daniel Quintero Calle fue quien entregó los 6 contratos. Los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad Álvaro Villada. Este último era el encargado de negociar con Cadavid las coimas. En medio de la audiencia que avanza a esta hora, también Ricardo, el ente acusador reveló una conversación entre María Rúa y Misael Cadavid de cómo hacían el entramado. No, Janet, pero es que resulta que ella me lo conseguí muy bueno por 4.000. Es que a mí me tiene que dar una factura por 6.000. Pero 6.000 souvenir,
nosotros aquí lo voy a poner un ejemplo, a 50.000 pesos, y lo damos un ejemplo, pero si el mismo souvenir yo lo consigo con igual calidad en 45, y esos 5.000 hace parte de la rentabilidad. Eso se trata de su rentabilidad. O sea, y a mí pero si ellos me dicen la factura por los 50. Con estas pruebas, Ricardo, y teniendo en cuenta que la Fiscalía de la Nación está pidiendo que estas 3 personas en la mañana del día de hoy se le defina si irán a la cárcel, y eso lo harán en las próximas horas. 10 de la mañana, 22 minutos. Gracias, Héctor. Y hay noticia en la Superintendencia de Transporte porque abrió una indagación contra la aerolínea Wingo por un caso de discriminación al impedir que 3 mujeres antioqueñas en silla de ruedas pudieran abordar el avión en un vuelo de regreso de Bogotá a la ciudad de Medellín. La aerolínea argumentó que por su condición no podían viajar sin acompañante. Laura Olarte. Frente a este escenario que tuvieron que vivir las 3 usuarias, el Ministerio de Transporte rechazó la discriminación a las que fueron sometidas, señalando que estas son las realidades que deben pasar los ciudadanos que cuentan con alguna condición. Por lo que el Ministerio de Transporte, junto con la Superintendencia de Transporte, la Aeronáutica Civil OPAIN y el Instituto Distrital de Turismo abrieron la investigación de inmediato a la aerolínea Wingo para establecer responsabilidades y definir si es un caso frecuente en la aerolínea. Además, el Ministerio, la Aeronáutica Civil y OPAIN reforzarán los protocolos de atención por parte de las aerolíneas y así garantizar que no se presenten estos casos de discriminación. A esto se suman las capacitaciones de inclusión semanales para los operadores del aeropuerto y las aerolíneas. Por el momento, el Instituto Distrital de Turismo estará realizando las campañas de sensibilización y las entidades verificarán periódicamente el cumplimiento de los acuerdos. Y la Superintendencia Nacional de Salud prorrogó por un año la intervención de la Caprecosa EPS, así se llama, hasta el 7 de octubre de 2026. La entidad cuenta con más de 160.000 afiliados, eso en el departamento del Casanare. Jessica Gutiérrez. Néstor, buenos días. La Superintendencia Nacional de Salud está anunciando la prórroga por un año más de la intervención forzosa administrativa de Capresoca EPS, decisión que mantendrá la entidad bajo el control del gobierno hasta el próximo 7 de octubre del 2026. Y es que de acuerdo con la Superintendencia, la extensión de la medida se adopta debido a que continúan las causas que motivaron la intervención inicial. Recordemos que Capresoca EPS cuenta con más de 160.000 afiliados en el departamento del Casanare y había sido intervenida el pasado 7 de octubre del 2024, medida que se estableció tras detectarse una situación crítica en su operación. Entre los principales hallazgos que según la Superintendencia aún persisten, se destacan las deficiencias en la gestión administrativa, aumento en las quejas de los usuarios, tutelas y desacatos, además de dificultades en la entrega oportuna de medicamentos y en la prestación de los servicios. 10:24 y la Procuraduría está interviniendo en el trámite de concesión de aguas para garantizar la transparencia y la protección del recurso hídrico en el sector de la Calera. Sergio Barbosa. La Procuraduría fue reconocida como tercer interviniente en el proceso administrativo de renovación de la concesión de aguas otorgadas a la empresa Indega S.A., actualmente en curso ante la CAR Cundinamarca. Esta actuación, lo que ha dicho la Procuraduría, es que busca asegurar la legalidad, transparencia, rigor técnico y la participación de los ciudadanos en cada etapa del trámite, de manera que cualquier decisión de la autoridad ambiental pueda estar fundamentada en estudios sólidos, en armonía con el marco normativo vigente y con plena garantía de los derechos de las comunidades y los usuarios del servicio. La intervención responde a las peticiones de veedurías ciudadanas y líderes sociales, quienes han expresado su preocupación por el uso y la sostenibilidad del agua en ese municipio. En ese sentido, el ente de control, a través de su delegada ambiental, busca garantizar que todas las intervenciones realizadas durante la audiencia pública ambiental sean debidamente estudiadas y valoradas por la CAR al momento de tomar una determinación. La Procuraduría le tiene la lupa encima a este proceso para que el procedimiento se desarrolle con apego a los principios de la legalidad y que se garantice una gestión sostenible del recurso hídrico y los derechos de la comunidad de La Calera. Iniciamos en el departamento del Huila porque la familia del soldado asesinado en el atentado terrorista en Arauca reclama falta de medidas de seguridad para los militares. Las exequias del uniformado se llevaron a cabo en la tarde de hoy en la ciudad de Neiva. Silvia Lorena Artunduaga. En Neiva serán las exequias del soldado profesional José Henry Ceballos, quien falleció en medio del atentado del ELN a la base militar de Puerto Jordán en Arauca. Su hija Yuri Alexandra señaló que con estas actuaciones los grupos armados al margen de la ley solo le hacen daño a las familias, pero además le pidió al gobierno nacional más protección para quienes todos los días velan por la seguridad de los colombianos. Ellos buscan hacer daño al Estado, pero en realidad no le están haciendo daño
daño al Estado, le están haciendo daño a las familias. Se sabe que deberían tomar medidas extremas. Si ya sabían que los habían hecho un atentado el año pasado, se deberían de hacer algo para, no sé, más seguridad. Con más de 17 años de servicio en el ejército, el soldado le había manifestado a su esposa además el temor que sentía desde que fue asignado a esta zona del país. Y cayó alias Camilo, jefe financiero y responsable del cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos en varios municipios del sur de Bolívar. Dálida Orozco. Con 7 órdenes de captura y más de 18 anotaciones judiciales, Enrique Betruz Flores, alias Camilo, se convirtió en uno de los objetivos más buscados por las autoridades en el departamento de Bolívar. Tras varios meses de investigación y seguimiento, junto al Gaula Militar, la policía en Bolívar logró la captura de este hombre, quien se desempeñaba como jefe financiero, dinamizador y responsable del cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos en varios municipios de Bolívar, especialmente María la Baja. Teniente coronel John Eduard Correa, comandante encargado de la Policía de Bolívar. Este presunto delincuente, bajo la fachada de un vendedor ambulante, visualizaba a sus víctimas para luego marcarlas y posteriormente llegaba a los locales comerciales y con arma en mano intimidaba a comerciantes y ganaderos, a quienes exigía cumplir de manera obligatoria con el pago de extorsión. Alias Camilo fue capturado por los delitos de extorsión y concierto para delinquir. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10:29, prepárense, Champions Femenina arranca hoy 11:45 de la mañana, el Real Madrid con nuestra Linda Caicedo frente a la Roma, mientras que el Chelsea de Mayra Ramírez visitará al Twente en Países Bajos. Por el Mundial Sub-20 de Chile, octavos de final, hoy todos con Colombia, 2:30 en la tarde, nuestra selección frente a Sudáfrica, desde las 2 de la tarde el servicio en Blue, Gol Caracol y Ditu, también a esa hora Argentina frente a Nigeria, y a las 6 en la tarde Paraguay, Noruega y Japón, Francia. En nuestra liga, la Betplay, fecha 11, 3:30 en la tarde, Águilas Doradas frente a Independiente Medellín, y en la Conmebol Libertadores Femenina, jornada 3, 6 de la tarde, Independiente Santa Fe, Las Leonas frente al Corinthians de Brasil. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.